No sigas a la estatua. Mi tío había desaparecido. Aquella mañana, recibí una llamada de parte de la policía, diciendo que mi tío había sido reportado como desaparecido, que se llevaría a cabo una investigación, y que me mantendrían informado acerca del desarrollo de la misma. Mi tío había desaparecido. Ese fue un golpe duro para mí, ya que él y yo siempre tuvimos una relación estrecha, desde mi niñez, pasando por la adolescencia hasta mi edad adulta, él siempre había estado ahí, a pesar de la distancia. Mi tío era un hombre solitario que vivía en su granja en medio del campo, a 30 kilómetros de la ciudad más cercana. De niño, siempre que podía iba a su casa, y solía pasar allí las vacaciones de verano. Recuerdo correr por aquella vasta extensión verde que parecía infinita, alimentar a los animales y jugar con ellos, cosechar, manejar el tractor, pasear por aquel frondoso bosque al lado de la granja, pasar la tarde en un lago cercano, las comidas y juegos de mesa con mi tío, etc. Todo eso había acabado. Recibí llamadas recurrentes de la policía, pero ninguna fue para darme buenas noticias. El caso no avanzaba, y la única pista que habían encontrado, eran huellas que efectivamente parecían ser de mi tío, y que se dirigían desde la casa hacia el bosque. El rastro se extendía de manera rectilínea por casi 1 kilómetro en medio de la espesura, y de repente, las huellas se terminaban, como si quien las hubiera dejado, hubiese desaparecido por arte de magia. Tampoco parecía que hubiesen vuelto sobre sus pasos. Sin dudas era un misterio sin respuesta, al menos hasta ahora. Parcialmente, cuando menos. Avance rápido. 5 años después, la investigación fue un fracaso rotundo, ya que mi tío parecía haber desaparecido efectivamente por arte de magia, sin dejar más pruebas que esas huellas. La policía se comunicó conmigo, diciendo que habían decidido darlo oficialmente por muerto, y mi mundo se derrumbó. Mi tío había muerto. No quería admitirlo, pero muy dentro de mí, a pesar de que deseaba albergar esperanzas de que algún día lo encontrarían, sabía en el fondo que él había muerto, y la llamada de la policía fue lo que hizo realidad este hecho. Yo era el último familiar que le quedaba, por lo que me vi forzado a realizar todos los trámites correspondientes en torno a su defunción. Eso no me tomaría más de un fin de semana, pero aún así decidí tomarme una semana para quedarme en el campo y poner en orden la casa y la granja de mi tío, ver qué reparaciones habría que llevar a cabo, para seguramente al final poner la propiedad a la venta o algo así, ya que me resultaría imposible viajar hasta allá recurrentemente para mantener la granja. Mientras preparaba mis cosas para el viaje, me disputaba entre pagar por una habitación en una de las posadas que sabía que había en el pueblo más cercano, o dormir en la casa de mi tío en la granja. La primera opción sería costosa, mientras que la segunda no parecía del todo una buena idea, ya que luego de 5 años de abandono, la casa se encontraría en una situación muy precaria, y tampoco tendría gas, luz o un baño. Cualquier persona normal habría optado por la primera opción, pero el sentimiento de nostalgia, junto con las ganas de revivir aquellos días de verano en la granja una última vez pudo conmigo, y me decidí por la segunda opción. Empaqué un colchón inflable, una bolsa de dormir y mantas, una linterna de mano junto con muchas baterías, compré carbón y queroseno ya que sabía que mi tío tenía de esas linternas que funcionaban con dicho combustible. Empaqué mucha comida. Fideos, arroz, enlatados, legumbres, aceite, vegetales, frutos secos, en fin, cosas que no fueran a pudrirse pronto. Llevé también platos, utensilios, un par de ollas, productos de higiene personal y un revólver para defensa personal que mi tío me había regalado hacía años, que de cualquier modo esperaba no usar. Partí de casa el sábado temprano por la mañana, esperando estar de vuelta el próximo sábado al anochecer. Luego de 7 horas de viaje, llegué al pueblo más cercano, donde tendría que hacer trámites antes de ir a la granja. Mi tío nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que pasé a ser yo el heredero de la propiedad, como dejaba implícito el testamento que había escrito hacía muchos años. Dicho testamento fue validado por un juez de sucesiones y un albacea, quienes me entregaron finalmente las llaves y los papeles de la granja. Hice un par de trámites más, como el inventario y valoración de bienes, transferencia de activos, y demás mierdas burocráticas que no vienen a cuento. Terminé todo el papelerío en el pueblo y me dirigí a la granja cuando ya estaba anocheciendo. Luego de un largo tramo por carretera, me metí por un abandonado camino de tierra, el cual terminaba frente a un portón de madera que yo recordaba bien. Al fondo ya se veía el granero y aquellos conocidos árboles. Abrí el portón y seguí mi camino. Estacioné frente a la vieja casa de madera de mi tío, y los ojos se me llenaron de lágrimas.
Enredaderas crecían hasta el techo, el cual tenía bastantes agujeros, faltaban tablas en las paredes y la mayoría de las ventanas estaban rotas. Me dirigí a los corrales, ahora sin animales. Me preguntaba qué habría sido de ellos. Quizás escaparon. Luego fui al viejo granero. Una gran porción del techo y de una pared se habían venido abajo. El pasto dentro estaba altísimo. Quedaban los vestigios del primer piso, aunque los restos de la escalera se hallaban esparcidos en el suelo. Recordé todas las tardes que había pasado jugando en aquel granero, ahora en ruinas, y un profundo sentimiento de nostalgia se apoderó de mí. No sabía si mandar a arreglar aquel granero, o demolerlo y enfocarme en la reconstrucción de la casa, eso era algo que decidiría con el pasar de los días. Salí del granero y me dirigí a la casa, la cual estaba cerrada con llave. Abrí la puerta y me quedé pasmado unos cuantos segundos en la entrada, observando el viejo comedor. La pintura de las paredes y del techo se caía a jirones, la madera de los muebles se pudría, el cuero de las sillas estaba agrietado, todo se hallaba cubierto de polvo y sobre la mesa quedaban los restos de lo que parecía ser la última comida de mi tío. Un plato, un vaso, cubiertos y un periódico que me puse a leer por curiosidad, desde donde mi tío lo había dejado. Probablemente, lo último que había leído en vida. Era la noticia de una mujer de mediana edad que, al igual que mi tío, había desaparecido misteriosamente en esa misma localidad. Algo perturbado, dejé el periódico donde lo encontré, preguntándome si sería buena idea quedarme en la casa, pero ya estaba ahí después de todo. Ya era casi de noche, por lo que encendí la linterna y me dispuse a explorar la casa. Todo estaba en su lugar, como mi tío lo había dejado antes de desaparecer. Aquella noche encendí una fogata frente a la casa, donde herví agua y preparé mi cena, en medio de la tranquilidad y soledad del campo. Por alguna razón, mientras cenaba sentado en el pórtico, mi mirada se dirigía constantemente hacia el bosque. No estaba seguro de por qué, pero aquel lugar me inquietaba. Quizás era por el hecho de que mi tío parecía haber desaparecido mágicamente entre esos árboles, pero esa explicación no terminaba de convencerme. Sentía que era otra cosa la que me mantenía alerta, algo que no podía ver, oír o oler, pero que de alguna forma sabía que estaba ahí, y que esa cosa, fuera lo que fuese, sabía que yo estaba ahí. Se me puso la piel de gallina y comencé a sentir miedo. Me apresuré a apagar los restos de la fogata intentando mantener la calma, abrí el maletero del auto, saqué la bolsa de dormir junto con las mantas, el colchón inflable con su inflador y corrí hacia la casa. Cerré la puerta con llave, subí las escaleras y entré en mi antigua habitación. Cerré la puerta tras de mí, dejé la linterna encendida sobre la polvorienta y sucia cama, y me puse a inflar el colchón. Me costó conciliar el sueño esa noche. Si bien había conseguido dormirme, desperté cerca de las 2 de la mañana, bañado en sudor mientras un escalofrío tras otro recorría mi cuerpo y la sensación de miedo volvió, por lo que decidí bloquear la puerta con el ropero y dormir con la pistola en mano. Ya de mañana, había olvidado aquel episodio. Bajé, volví a encender la fogata y preparé el desayuno. Aquel día me disponía a quitar todas las enredaderas de las paredes y a limpiar la casa por dentro. Cuando entré en la habitación de mi tío con la intención de quitar el colchón ya que estaba increíblemente sucio y lleno de chinches, no pude evitar entretenerme con los papeles, carpetas y demás cosas que había en su escritorio. Hojeando algunas de sus redacciones, me topé con unos papeles y fotografías que me produjeron cierta incomodidad. Palabras casi ininteligibles fueron escritas a lápiz con fuerza hasta el punto en el que el papel estaba hecho jirones en algunas partes, todo sobre páginas que ya habían sido escritas en el pasado. La elegante y pequeña letra de mi tío se contrastaba con aquellos trazos brutos de una manera escalofriante. Me costó leer las primeras palabras, pero una vez descifradas, fue fácil leer lo demás porque mi tío había escrito lo mismo una y otra vez. Podía leerse: esa cosa me llama, no debo seguirla, esa cosa me llama, no debo seguirla, esa cosa me llama, no debo seguirla. En total eran 5 hojas A4 enteras con las mismas inscripciones. Encontré 4 fotografías en total, eran fotos del bosque tomadas desde la cerca de la granja, pero que se hallaban distorsionadas y con líneas rojas, verdes y azules en el centro, presuntamente donde debería estar el objetivo de esas fotografías. Fue entonces que recordé la sensación extraña que tuve la noche anterior, y el miedo se apoderó de mí nuevamente, hasta el punto de dejar mis labores. Al anochecer, mientras hacía la cena, no podía permanecer fuera más de 10 segundos. Solo salía cada tanto para controlar la cocción de los alimentos y cosas así.
Aquella noche cené dentro de la casa con la puerta cerrada con llave a la luz de mi linterna, la cual comenzó a fallar, lo que era raro ya que acababa de cambiarle las baterías. Volví a cambiárselas, pero terminó por apagarse. Tomé valor y salí de la casa para buscar el combustible en mi auto. Comencé a sentirme observado allá afuera, sentía que había alguien o algo muy cerca de mí. Un miedo primal se apoderó de mí y entré corriendo a la casa sin mirar atrás, como una gacela que huye de un león. Me senté a la mesa y comencé a encender una linterna de queroseno que había sobre una repisa, como mi tío me había enseñado una noche en la que la luz se había cortado. Mientras esperaba que la mecha se impregnara con el combustible, subí la mirada, y pude ver como una cosa muy alta y ancha estaba parada detrás de la ventana, y me quedé petrificado. Estaba demasiado oscuro, por lo que no pude ver qué era, pero puedo decirles que no era un animal, mucho menos una persona. Sin apartar la mirada de la ventana, seguí encendiendo la linterna. Mis manos temblaban. Apenas se hubo encendido la cálida luz de la mecha, la visión de aquella cosa detrás de la ventana desapareció de manera instantánea. Subí corriendo las escaleras levantando una nube de polvo a mi paso y me encerré en mi habitación. No me atreví a ver por la ventana, aunque no me hizo falta. Una presencia, una maldad casi tangible podía sentirse en el aire. No dormí aquella noche, y esa sensación se prolongó durante todo el día siguiente. Quería huir, salir de esa granja y no volver, pero ni siquiera me atrevía a poner un pie fuera de la casa porque sabía que aquella cosa rondaba por los alrededores, esperando un descuido. Podía sentirla observándome. Sentía su crueldad. Aquella cosa quería hacerme daño. Algo dentro de mí sabía que mi revólver no me ayudaría en esa situación. No salía de la casa, lo que era un problema ya que toda la comida estaba en el auto. Fue después de 2 días de encierro, en los cuales no dejé de sentir aquella maldad cerca en ningún momento, y que, temprano en la mañana, conjeturé que cerca de las 6 ya que el sol apenas comenzaba a despuntar sobre el bosque, que me dirigí a la ventana y miré hacia afuera, hacia la arboleda. Una oscura figura, cubierta aún por la sombra de los árboles y completamente estática permanecía fuera de los límites del bosque, mirando directamente hacia la casa. El bosque estaba a unos buenos 100 metros de la cerca de la granja, pero aún así aquella cosa se veía grande. Debía medir por lo menos 2,5 metros. Cuando ya estuvo un poco más claro, pude ver que se trataba de una estatua de piedra, la estatua de un ángel alado sobre un pedestal. Fue entonces que el cielo se puso completamente negro, no como la noche, ya que el campo aún conservaba la iluminación del sol saliente. Era como si el cielo se hubiese apagado. Cuando esto ocurrió, yo entré en una especie de estado de trance. Pensamientos que no eran míos y que estaban fuera de mi comprensión humana aparecieron en mi mente, como el sabor de un sonido, números extraños que parecían no expresar una relación cuantitativa acorde a la realidad con relación a una unidad, mezclas entre colores que estaban fuera del espectro de la luz visible, cosas que parecían tener un significado obvio para el dueño de dichos pensamientos como quien piensa en palabras, pero que para mí no eran más que conceptos abstractos. De pronto, aquella visión terminó y el cielo matutino volvió a teñirse de naranja, celeste y rosa. Mareado y con náuseas, caí al suelo. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué hacía una estatua ahí? ¿Quién la había traído? ¿Con qué motivo? No entendía nada, y por ende mi miedo no hacía más que crecer. Nadie habría podido mover aquella estatua hasta allá sin hacer uso de maquinaria pesada, cosa que yo habría oído y que habría dejado marcas en el terreno. Recorré las fotografías que encontré entre los papeles de mi tío, aquellas fotografías con distorsiones y rayas rojas, azules y verdes en el centro, justo donde debería estar el objetivo, y donde se hallaba en ese mismo momento la estatua, en el límite del bosque. Permanecí todo el día alerta, vigilando desde las ventanas a la estatua, la cual no se había movido de su lugar en toda la jornada. No llevé a cabo ninguna de las tareas que tenía previstas hacer. Finalmente cayó la noche, la oscuridad fue total y la estatua dejó de ser visible. A la mañana siguiente me dirigí a una ventana de la planta baja para ver la estatua. Estaba más cerca. No un par de metros, sino que estaba dentro de la granja. Aquella cosa había atravesado la cerca, y ahora se hallaba a escasos 20 metros de mí. Intenté alejarme de la ventana lo más rápido que pude, procurando no volver a entrar en el mismo estado de trance de la última vez, no quería que aquella cosa, fuese lo que fuese, se metiera dentro de mi mente de nuevo. Corrí la cortina y salí de la habitación.
Al principio, pensaba que lo que sucedió a continuación fue una alucinación auditiva provocada por el hambre voraz que sentía luego de 3 días sin haber prácticamente comido nada. No me animaba a poner un pie fuera de la casa para buscar algo de comer porque sentía que aquella cosa acabaría con mi vida. Una voz femenina y angelical comenzó a resonar en mi cabeza. No entendía una sola palabra de lo que aquella voz me decía más que mi propio nombre. Creyendo que a lo mejor había algún intruso, volteé como loco hacia todas direcciones intentando descubrir a alguien, pero estaba completamente solo. Aquella voz angelical repetía la misma oración ininteligible una y otra vez, en el mismo tono e intervalo de tiempo como una autómata. ¿Estaba acaso volviéndome loco? Intentaba pensar en cualquier otra cosa para mantener alejada a aquella voz, pero no lograba silenciarla. Mi cabeza comenzó a doler y sentía náuseas. Me arrodillé apoyando la frente en el sucio suelo con las manos apretando los lados de mi cabeza, deseando que aquella voz angelical pero horrible, cargada de maldad se fuera. Vomité bilis ya que no tenía nada en el estómago e intenté levantarme agarrándome de la mesa. Sentía que mi cabeza se partiría en dos en cualquier momento. Fue entonces que, mirando por una de las ventanas, el cielo se oscureció de improviso, el dolor cesó y esas palabras ininteligibles comenzaron a tener sentido. Aquella voz me llamaba por mi nombre, pidiéndome seguir a la estatua. Un extraño sentimiento de tranquilidad se apoderó de mí, y sin pensarlo, abrí la puerta y salí de la casa. Fue en ese momento que la voz dentro de mi cabeza se detuvo. Allí estaba la estatua del ángel alado, esperándome. La estatua era de piedra y tenía en efecto unos 2,5 metros, contando el pedestal sobre el cual se hallaba aquel ángel alado, con la cabeza baja y un brazo levantado. Me dirigí hacia ella, y cuando estaba a punto de llegar, parpadeé, y ésta se encontraba del otro lado de la cerca. Sin saber lo que hacía ni por qué lo hacía, corrí hacia la cerca y la salté. Cuando aterricé del otro lado, la estatua se encontraba en el límite del bosque. Casi llegando, parpadeé de nuevo y la estatua se hallaba dentro de la frondosa espesura. Seguimos esta especie de juego en el cual yo parpadeaba y la estatua se alejaba de manera instantánea, como si se estuviera teletransportando ya que no dejaba el más mínimo rastro en el suelo del bosque. Recorrimos lo que pareció ser 1 kilómetro entero hasta que llegamos a un pequeño claro y la estatua dejó de alejarse. Estábamos exactamente en el mismo sitio en el que, 5 años antes, mi tío presuntamente había desaparecido, pero eso no me interesaba. Solo me interesaba lo que tuviera que mostrarme la estatua. Ahí estábamos, frente a frente. Yo no me animaba a dar otro paso o a tocar la estatua por miedo a que ésta se enojara conmigo o algo así, por lo que decidí esperar más instrucciones, pero estas nunca llegaron, sino que comencé a sentirme raro, como disociado. La sensación de tranquilidad fue reemplazada por miedo, desesperanza, depresión, y de pronto ya no tuve control sobre mis músculos y caí al suelo. Comencé a convulsionarme aún completamente consciente, mirando el negro cielo oculto entre las copas de los árboles. Todo comenzó a oscurecerse mientras que decenas de manos invisibles arañaban mi piel. Pensaba que moriría allí mismo, cuando oí una voz conocida, la voz de un hombre, una voz que no oía hace mucho tiempo y que añoraba, aunque no entendí lo que dijo. Sentí una sacudida y aquel hechizo se rompió. El cielo recobró su tono normal y recuperé el control sobre mis extremidades. Me incorporé torpemente, sentía que la cabeza iba a estallarme. Vomité bilis de nuevo y, sin entender nada de lo que había pasado, corrí lo más rápido que pude mientras sentía que algo pisaba mis talones, pero no tuve el valor de mirar hacia atrás. Salí de aquel bosque maldito, salté la cerca, me dirigí a mi auto y entré en él, desde donde pude ver a la estatua a través del parabrisas a escasos 5 metros del auto, y el cielo amenazó con oscurecerse de nuevo, pero aparté la mirada rápidamente. No debía hacer contacto visual con esa cosa. Encendí el auto, doblé y pisé fondo. Destruí el viejo portón de madera, y en menos de 3 minutos me hallaba en la carretera. A la mierda con esa granja. Finalmente regresé a casa, donde, más tranquilo, pude pensar con claridad acerca de todo lo que había ocurrido. Los papeles de mi tío, esa extraña voz en mi cabeza que me llamaba, el bosque, nada de eso tenía sentido para mí, pero todo aparentaba encajar, parecía contar una historia que ya había ocurrido antes. ¿Había sido mi tío víctima de esa estatua? ¿Qué era realmente esa cosa? ¿De dónde había venido? ¿Qué hacía con la gente? ¿A dónde se la llevaba? ¿Por qué lo hacía? Nunca encontré respuestas, pero al menos, después de tantos años tuve una idea de la suerte que había corrido mi tío al momento de su desaparición.
Aquella cosa se lo había llevado, se había llevado a una mujer, y quiso llevarme a mí, pero no lo logró ya que su influencia sobre mi mente se vio desbaratada por una voz que reconocí como la de mi tío, evitando así que corriera el mismo destino que él. Mi tío seguía cuidándome. No volví a la granja, dejé que la naturaleza y el paso del tiempo se hicieran cargo de ella. Obviamente no quería volver ahí, y no quería remodelarla y venderla solo para que quien la comprara se convirtiera en una víctima más de aquella misteriosa estatua. Así terminaron mis días en la granja de mi tío, bellos recuerdos de la infancia, hoy sepultados bajo los escombros del viejo granero. Sin embargo, ahora sabía que mi tío nunca me había abandonado.